Muy buen día. Nuevamente entonces nos encontramos. Gracias a Dios damos por que nos ha regalado nueva vida hoy. Y en manera especial hoy oraremos por las personas que han perdido sus seres queridos. Que sea Dios entonces dándoles la fortaleza, que es una etapa difícil en la vida de cada uno de nosotros, pero que es una realidad tan cerca, una realidad muy cercana. También vamos a estudiar entonces hoy un versículo de Jeremías 10:23, donde dice que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Estamos en la temática de ser agentes de cambio, ¿no? Y hay otro texto en la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 29 de Proverbios, el versículo 2, donde se nos muestra la importancia de ser un agente de cambio y con la perspectiva o con la credencial, digámoslo así, de discernir el momento oportuno para tomar acción efectiva. La palabra del Señor nos dice que cuando los justos dominan, o sea, gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, entonces vienen los problemas para el pueblo. Y esto lo aplicamos no políticamente, sino en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, en nuestro diario vivir, aún en nuestro mismo hogar, en nuestro círculo más cercano. Entonces, esto es aplicable en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento y en todo lugar se van a encontrar circunstancias en las que usted debe dejar ver su fe y confianza que tiene hacia Dios para poder aprender a tolerar entonces cualquier presión, adversidades y aún los mismos adversarios. Hay situaciones en las que, digámoslo así, se abusa. Entonces, he ahí la necesidad de estar usted preparado por Dios para que en fe entonces podamos, y dirigidos por el Espíritu Santo, entonces podamos ser ese agente de cambio en ese momento, hablar lo que se tiene que hablar en ese momento. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo. Yo siempre lo digo y lo diré, porque incluso hubo momentos en los que vienen los fariseos, digámoslo así, como a presionar, como a abusar, y él siempre con el escrito está. Entonces salía a defender no solamente la causa de Dios, sino la de la persona que estaban ofendiendo, que estaban como manipulando, como abusando de él. Entonces, ese es el objetivo. Vamos hoy a ver también un ejemplo de otro agente de cambio y es Juan el Bautista, ¿no? Eh, Él tenía muy claro que tenía que empezar desde su propia experiencia, dentro de su misma vida,
y al igual que nosotros dentro de la familia y la misma labor que desempeñamos, ¿no? Por eso somos llamados a ser bendición en todo lugar, y una vez que entendamos que somos bendición, entonces proyectarnos a la comunidad, a la sociedad, generando confianza y compromiso en la gente. Y por eso entonces es tan importante que sea esto aplicado a nuestra propia vida. Mire, no hubo ni habrá otro evangelista como el Señor Jesucristo, porque si Él hablaba del amor, estaba cumpliendo lo que hablaba. La mayor autoridad que pueda tener cualquier persona es que de lo que habla, entonces lo esté viviendo. Siempre pondremos el ejemplo de la salud. Si yo voy a vender algo relacionado con la salud y voy bien enfermo, ¿será que habrá clientes? No. Pero si yo llevo mis artículos, mis productos de salud, y voy con un rostro rozagante, colorado, bien saludable, lógico, están viendo que usted es la primera persona que está poniendo en práctica lo que dice, y que lo que usted vende entonces sí es bueno para la salud. Es por eso es importante nosotros tener en cuenta esto cuando somos agentes de cambio, ¿no? ¿Quién era Juan el Bautista? Si leemos en el capítulo 3, 1 al 12 de San Mateo, encontramos que era un profeta que predicaba en el desierto de Judea y hablaba mucho sobre el arrepentimiento. Él fue el que empezó a predicar que vendría el Cristo. Por eso cuando lo ve pasar al Señor Jesucristo, le dice a toda la multitud: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un hombre que predicaba en el desierto de Judea, y era un hombre sencillo, o sea, su vestimenta era muy sencilla. Narra la Biblia que vestía con pieles de camello y tenía alimentación vegetariana. Pero a pesar de ser así tan sencillo, era un hombre con una personalidad y un carácter que él se enfrentaba a los fariseos y a los saduceos y les decía, según el versículo 7 del capítulo 3 de Mateo: generación de víboras, porque él sabía que hablaban una cosa y decían la otra, que estaban engañando al pueblo. Y él llegó a impactar tanto dentro de ese ambiente de predicación que se volvió alguien muy importante en Galilea. ¿Cómo sería la predicación que hacía tan diferente? Porque los otros trataban de esconder el amor de Dios, la misma presencia de Dios, la misma solución que Dios da a cada uno de sus problemas. Entonces mostraban era un Dios muy diferente, mostraban un Dios sin amor, un Dios lleno de reglas y de normas, que cuando usted quiere estudiar la palabra del Señor, uy, qué pereza, tanta cosa que le prohíben a uno. No, por eso es muy importante que usted se deje enseñar, que sea usted mismo. El Señor Jesucristo, cuando alguien le hacía alguna pregunta, le mostraba los rollos y le pasaba para que la misma persona leyera, y le decía: ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Así mismo debe ser cada uno de nosotros, ¿no? Pedir esa unción del Espíritu Santo y no basarnos en lo que dice este o aquel, sino ser uno mismo entonces guiado.
Entonces, fue tal la influencia de él que comenzó a crear un revolcón en esa sociedad. No se tomaba atribuciones que no le correspondían. Él sabía muy bien cuál era su función y dónde debía de ubicarse. Él se ha convertido en un pregonero de la justicia y eso le había traído muchos problemas con los gobernantes de la época. Por esa razón llegó incluso a, a estar preso, pero él desde ahí siempre hablaba de Jesucristo, de la misión que iba a tener. Asimismo debemos de ser nosotros, no debemos de tener ese temor de ser ese agente de cambio, pero un agente de cambio con sabiduría, no un agente de cambio de esos que pelean por todo, que no le pueden decir nada. No, un agente de cambio que pueda desarrollar en las manos de Dios dominio propio. Un agente de cambio que no se deje llevar por sus impulsos. Por eso es que hoy en día hay tanta falta de líderes. Ya ya no hay ese compromiso, ese liderazgo de actuar desinteresadamente, de no esperar nada a cambio y de reconocer que todo lo que se hace, todo es para un bien en consecuencia con la sociedad, ¿no? Es para un bien para el individuo, y de ahí la importancia entonces de dejarnos siempre guiar. Si usted es de temperamento muy volado, entonces, y cree que en su propia fuerza y gritando y de pronto ofendiendo, cayendo en golpes, va a ser un agente de cambio, nunca espere la victoria. No, no quiere decir que nosotros vamos a pasivamente dejar que las cosas pasen. Pero cuando se alza la voz, cuando se levanta la voz, es para que en realidad eh, se note entonces que soy escogido de Dios para ser un agente de cambio y saber a conciencia que Él es el que nos ha traído a este lugar y que nos sitúa entonces en el lugar donde nos necesita para empezar allí la obra, ¿no? Y queremos aclarar que no es, no es eh, políticamente hablando, ¿no? Estamos hablando de cambios de personalidad, de cambios de vida, situaciones de pronto de injusticias en los que Dios hace la obra, ¿no? Porque debemos de tener siempre en cuenta que, que Dios siempre va a cuidar de nosotros, ¿no? Nosotros somos esas vasijas en las manos de Él, pero Él es el que abre puertas, arregla situaciones, nos lleva hacia el lado que más nos conviene y el objetivo entonces es que esos cambios que Dios realiza en nuestra vida se puedan aplicar en nuestro entorno y entonces solucionar, ¿no? Solucionar muchas cosas de vida, sobre todo desde la parte espiritual, que Dios es el que hace entonces esos cambios. Y tener muy claro que usted sí desea ser entonces ese, ese agente que se va a dejar moldear. Cuando nos damos cuenta de una situación difícil y apremiante, crítica, sabemos que es el momento de empezar entonces a orar,
porque es justamente la situación crítica que indica que es el momento de asumir nuestra responsabilidad de actuar y convertirnos entonces en la solución de la vida de esa persona. Entonces, no se preocupe usted en sus propias fuerzas, simplemente ore hoy y diga: Señor, ayúdame a ser un agente de cambio en esta sociedad y en mí, que tanto lo necesitamos. Dios bendiga su palabra.